Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a desvelar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y preguntas en los comentarios. Vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo y que muchos todavía se preguntan, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Sí, ese poderoso dúo que nos cautivó en Erkenzikos, la serie que los catapultó a la fama internacional. Muchos aún sueñan con una reconciliación, otros quieren saber los detalles de su ruptura, y la verdad, mis amigos, está a punto de ser revelada. Antes de sumergirnos en todo esto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Todos recordamos la química explosiva que Demet y Can desprendían en pantalla. Era innegable, palpable. Sus miradas, sus gestos, esa conexión que parecía trascender la ficción. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en la pareja ideal para millones de espectadores, y la serie Erkenzikos no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países alrededor del mundo. La forma en que sus personajes pasaron de la antagonía a una profunda conexión romántica fue magistralmente interpretada por ambos, creando una dinámica que atrapó a la audiencia desde el primer episodio. Y por supuesto, como suele suceder en Hollywood y en el mundo del entretenimiento en general, los rumores de que su relación iba más allá de las cámaras no tardaron en surgir. Se convirtieron en la pareja del momento, sus seguidores los adoraban, y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle. Parecía que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas, digna de una telenovela. Sin embargo, la realidad, como a menudo nos enseña la vida, es mucho más compleja y a veces, menos glamurosa. El primer indicio de que algo no iba del todo bien llegó de forma sutil. Después del final de Erkenzikos, la intensa relación que compartían en pantalla comenzó a disiparse en la vida real. Las apariciones conjuntas se volvieron más escasas y las redes sociales, que antes estaban repletas de momentos compartidos, empezaron a mostrar dos caminos separados. Al principio se intentó mantener una imagen de amistad, de compañeros que se respetaban mutuamente. Las entrevistas conjuntas se volvieron más corteses y menos íntimas, y la complicidad que antes desbordaba en cada palabra se fue diluyendo. Pero los fans, con su agudeza característica, percibieron el cambio. Las preguntas empezaron a ser más directas en las redes sociales y en cada evento al que asistían. ¿Siguen juntos? ¿Qué ha pasado? La prensa del corazón, hambrienta de detalles, hizo su trabajo, y surgieron un sinfín de teorías, muchas de ellas especulativas, alimentando el misterio y la curiosidad del público. Las versiones iniciales apuntaban a diferencias irreconciliables, a que la intensidad de sus carreras profesionales y las presiones mediáticas habrían jugado en su contra. Se decía que Can Yaman, con su creciente fama y los proyectos que le llovían del extranjero, habría tenido que priorizar su carrera, y que esto habría chocado con las aspiraciones o la etapa personal de Demet Özdemir. Es comprensible que tras el éxito de Erkenzikos, ambos actores se vieron abrumados por el reconocimiento. Can, en particular, recibió ofertas para incursionar en producciones internacionales, especialmente en Italia, donde rápidamente se convirtió en una sensación. Esta demanda internacional implicaba una agenda de viajes y compromisos extremadamente apretada, lo que para muchos era incompatible con el mantenimiento de una relación estable y cercana. Otros rumores más picantes sugerían celos, incompatibilidad de caracteres o incluso presiones de sus respectivos equipos de representación. Es fácil imaginar que, de repente, pasar de ser actores prometedores a ídolos internacionales con miles de fans pendientes de cada uno de sus pasos, debe ser abrumador y puede generar tensiones en cualquier relación. La presión de mantener una imagen pública, las constantes exigencias de los medios y la exposición continua pueden erosionar incluso los lazos más fuertes. Sin embargo, la verdad revelada, o al menos la que ha salido a la luz con más fuerza a lo largo del tiempo, tiene matices interesantes. Se habla de que la relación, aunque intensa y apasionada en su momento, quizás no estaba construida sobre bases tan sólidas como el público creía. A veces la ficción se mezcla con la realidad de una manera tan potente que los actores mismos se ven envueltos en esa fantasía, y cuando intentan bajar de esa nube, la caída puede ser dolorosa. La magia de Erkenzikos fue tal que muchos, incluidos quizás ellos
Mismos se dejaron llevar por la ilusión de que la química en pantalla se traduciría perfectamente en la vida real. Uno de los puntos que se menciona con frecuencia es que Can Yaman, en ese momento de explosión de fama, estaba muy enfocado en conquistar el mercado internacional, especialmente Italia, donde es una verdadera estrella. Esto implicaba viajes constantes, compromisos de trabajo muy exigentes y una vida que para Demet podría haber resultado inestable o difícil de compaginar. La distancia física, sumada a la intensidad de sus respectivas agendas, es un obstáculo casi insuperable para cualquier relación. Además, se ha sugerido que la presión de sus seguidores, que idealizaban su relación, pudo haber sido un factor. Imaginen tener que mantener una imagen pública de pareja perfecta, mientras que en la vida privada, las cosas no son tan idílicas. Esa constante vigilancia y la expectativa de que todo sea perfecto pueden ser una carga muy pesada. El público, al enamorarse de la pareja en la ficción, proyecta sus propios deseos y expectativas sobre la pareja real. Cuando la realidad no cumple con esas expectativas, la decepción puede ser grande y esta presión externa puede ser perjudicial. Es posible que ambos sintieran que la relación estaba siendo sofocada por la fama y la atención que generaban, y que necesitaban espacio para respirar y tomar sus propias decisiones, separadas de la imagen pública que habían construido. La necesidad de privacidad y de vivir su relación de forma auténtica, sin la constante mirada del público, es un derecho fundamental que puede verse comprometido en el mundo del estrellato. Otro aspecto que se ha comentado es la diferente forma en que ambos manejan la fama y su vida privada. Mientras Demet Özdemir, aunque disfruta de su éxito, siempre ha sido percibida como más reservada y discreta respecto a su vida personal, Can Yaman ha tendido a ser más abierto, a veces hasta el punto de generar controversia. Esta diferencia de enfoques podría haber generado fricciones y desacuerdos sobre cómo gestionar su relación en el ojo público. La forma en que cada uno maneja la exposición mediática, la protección de su intimidad y la comunicación pública de su vida privada puede ser una fuente de conflicto significativa. Mientras uno busca la discreción, el otro puede sentir la necesidad de una mayor apertura, y encontrar un equilibrio entre ambas posturas es un desafío considerable. Lo que está claro es que a pesar de la separación, ambos han seguido caminos exitosos en sus carreras. Demet Özdemir ha protagonizado otras series de gran éxito como Erkencikus, Kara para Aşk, y más recientemente My Home My Destiny y Betrayal, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y expandiendo su carrera internacionalmente con producciones y proyectos en el extranjero. Can Yaman, por su parte, ha continuado su ascenso imparable en el mundo, participando en producciones internacionales como la serie italiana Sandokan y películas, y cautivando a nuevas audiencias, demostrando su carisma y su alcance global. Esto demuestra que, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos son profesionales dedicados y con un gran talento, capaces de brillar individualmente. Pero volvamos a la pregunta del millón: ¿por qué rompieron? Si bien nunca hubo una confesión oficial y detallada por parte de ninguno de los dos que explicara cada uno de los motivos, las pistas apuntan a una combinación de factores. La incompatibilidad de estilos de vida debido a sus carreras, la presión mediática, y quizás, una conexión que fue más fuerte en el ámbito profesional y escénico que en la vida real y cotidiana. A veces la química en pantalla es precisamente eso, una chispa que brilla intensamente bajo los focos, pero que no siempre se traduce en una llama duradera en la vida privada. La magia de la actuación, la capacidad de proyectar emociones y crear una conexión ilusoria con el público, no siempre se replica en la intimidad de una relación. Es posible que se enamoraran de la idea de la pareja que representaban, o que la intensidad de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso creara una burbuja que al romperse, dejó al descubierto las diferencias subyacentes. Es importante recordar que como espectadores, solo vemos una pequeña parte de la vida de estas figuras públicas. Lo que parece evidente desde fuera, puede tener un contexto completamente diferente cuando se vive desde dentro. La fama es una espada de doble filo. Te da oportunidades increíbles, te permite conectar con millones de personas, pero también te expone a un escrutinio constante y a presiones que son difíciles de imaginar. Las cámaras siempre están presentes, y cualquier aspecto de su vida privada puede convertirse en noticia. Las redes sociales, si bien son una herramienta de conexión, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores y la especulación descontrolada. Y aquí es donde entra la importancia de ser respetuosos con su privacidad. Aunque nos encante seguir sus vidas y especular sobre sus relaciones, al final del día,
son personas con derecho a su espacio y a tomar sus propias decisiones. Lo que sí podemos hacer es valorar su trabajo, su arte y seguir disfrutando de las historias que nos cuentan en la pantalla. El talento y la dedicación que ponen en sus personajes son lo que realmente debemos celebrar y apoyar. Las relaciones personales son un terreno privado, y es fundamental respetar esa frontera. Además, es interesante observar cómo las relaciones en el mundo del entretenimiento a menudo se ven magnificadas por la propia naturaleza de la industria. Las cámaras los siguen, los fans los emparejan, y la prensa busca siempre la próxima gran noticia. Es un ciclo que puede ser difícil de romper, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida como lo fueron Demet y Can. La expectativa del público por ver a sus parejas favoritas de la ficción juntas en la vida real es una fuerza poderosa que puede añadir una presión adicional a sus vidas privadas. La verdad, mis amigos, es que la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue el resultado de un solo evento catastrófico, sino más bien de una acumulación de circunstancias, diferencias y, sobre todo, de la complejidad de mantener una relación en el ojo del huracán mediático. Fueron dos talentos jóvenes y ambiciosos que vivieron una etapa intensa de sus vidas, marcada por un éxito arrollador que, paradójicamente, pudo haber dificultado la consolidación de su relación. El éxito vertiginoso que experimentaron juntos, si bien fue una experiencia compartida única, también pudo haber creado un entorno en el que las presiones externas superaran la capacidad de la relación para crecer y madurar de forma saludable. Han pasado ya varios años desde su separación, y ambos han seguido adelante construyendo sus carreras y, por lo que sabemos, viviendo sus vidas de forma privada. Quizás un día en el futuro decidan compartir más detalles, o quizás prefieran mantener esos recuerdos en la intimidad. Lo que sí podemos asegurar es que la magia que crearon juntos en Erken Cikus seguirá viva en la memoria de sus fans, y su impacto en el panorama televisivo turco e internacional es innegable. Las parejas en la ficción que logran cautivar de tal manera dejan una huella imborrable, y la de Can y Demet es un claro ejemplo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la verdad revelada de la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre lo que pudo haber sucedido. Hemos viajado a través de las especulaciones, los rumores y la información que ha trascendido, tratando de arrojar luz sobre uno de los enigmas más comentados del espectáculo turco. Hemos intentado desmantelar las teorías, analizar los posibles factores y, sobre todo, comprender la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Sus comentarios son muy valiosos para mí, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tenían alguna teoría diferente? ¿Qué otras parejas creen que podrían haber tenido historias similares? ¿Creen que la fama fue el principal obstáculo? ¿O consideran que hubo otros factores más personales? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación activa enriquece nuestra comunidad y me ayuda a entender qué temas les interesan más. Y si este contenido les ha gustado y les ha aportado valor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos prefieren y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema, ya sea que sean fans de la serie, de los actores, o simplemente curiosos sobre el mundo del espectáculo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas más historias fascinantes, análisis en profundidad y revelaciones intrigantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y revelaciones intrigantes. Hasta entonces, cuídense mucho.